Shalom, esta es una meditación acerca de la Parashá Miketz y su relación a la festividad de Hanukkah. Y Hanukkah toma lugar cuando ya había ah, terminado el tiempo de profecía. Era tiempos que en el tiempo de Yosef se relaciona también en ciertos aspectos a la festividad de Hanukkah, aunque Hanukkah no existía en tiempos de Yosef, y en el aspecto de profecía no había en el tiempo cuando los macabeos. Pero podemos ver que el aceite de la lámpara tiene que ver con entendimiento, con sabiduría. eh, el aceite de olivo. En este sentido, la mayor parte de la producción del olivo se encuentra, de acuerdo a los sabios, en el territorio de la tribu de Asher, y es ahí donde había mucha sabiduría. En la tribu de Asher también había mucha belleza, que los Kohanim y los reyes de Israel tenían por costumbre ir al territorio de Asher a buscar esposas, porque ahí se producía la sabiduría, la belleza, en este caso las aceitunas, el aceite del árbol de olivo. Y en la halajá, si un Sanedrín es mayor que otro en sabiduría, puede venir y alterar la decisión que ya había sido establecida. En tiempos de Purim no había profecía y se podía recibir la guianza del Creador del Eterno conforme a su Torá y conforme a la halajá, conforme al Sanedrín, los hombres de la grande asamblea, perdón, los Anshei Knesset Hagedolá, se le conocen los hombres de la grande asamblea. Y aunque ya no había profecía durante ese tiempo, ellos establecieron la festividad de Hanukkah para que nunca se olvidara. Entonces podemos ver que Hanukkah en ese contexto es un festival tardío. No viene como muchos a veces discuten en las redes sociales, que no hay que celebrar Hanukkah porque no viene en Levítico 23. Purim tampoco viene en Levítico 23, pero ya vemos que los profetas desde antiguamente, uh, tengo mi Biblia, desde antiguo ellos ya estaban hablando del 25 de Kislev y el tiempo de Hanukkah. El profeta Daniel también nos habla acerca de ello. Entonces, la dedicación por excelencia del Mishkan, la dedicación del santuario en tiempos del rey Salomón y todos los aspectos que nos narra la escritura, sería ilógico o aún hasta cierto punto tonto tratar de hacer oídos sordos o decir que no veo que hay una inauguración o que hay un punto de partida que, que marca un cambio en estos aspectos que celebramos de Hanukkah. De los más conocidos, pues es la victoria de los macabeos sobre los griegos, como ya lo dijimos, en un periodo en que no había profecía. ¿Y por qué el Sanedrín o los sabios de Israel, quien llevan la estafeta de la autoridad decretada por el Eterno desde la Parashá Yitro, cuando el Eterno le dice a Moshe que establezca sabios para que le apoyen en la guianza del, del pueblo, ya se explica desde ese entonces, desde el Sinaí, que tiene que haber liderazgo y sabios que puedan guiar al pueblo, porque los sabios son los ojos de la comunidad. Ellos saben cómo guiarnos, y así como en el servicio de la sinagoga tenemos un Hasán, que es el que va guiando, lleva la visión del servicio. Así también el pueblo tenemos que tener una visión. La escritura dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Tenemos que tener una guianza. Es por eso que los sabios de Israel en sus diferentes épocas nos guían para que no andemos como a ciegas. Y es importante que ellos nos guiaran en este contexto a celebrar la victoria sobre los griegos. Y este es el ejemplo también de la Parashá Miketz. Joseph aprendió que hay años buenos y hay años malos, y cuando vinieron los años uh, de hambruna y los años de provisión, él supo cómo administrarlos. Los años malos también se pueden referir al periodo de los griegos,
y de Roma viniendo sobre el pueblo judío y se tiene que hacer un plan. Y Hanukkah es el plan de poder enfrentar a todo esto. Entonces, encendemos la menorá recordando los milagros y se le llama Al-Hanisim por los milagros y no se menciona en esta oración asuntos acerca de la menorá, sino que decimos que vinieron tus hijos a limpiar el altar, encendieron las luces en el Hutzer, no se refiere al templo en ese sentido, pero se refiere a la celebración de Hanukkah. Entonces, podemos ver esos aspectos que son detalles interesantes de la celebración de Hanukkah en este contexto y cómo los sabios de Israel la instituyeron en ese periodo. Voy a ir a este PowerPoint que tengo aquí, acerca de lo cual los sabios nos dicen, creo que por medio del profeta Oseas, que Joseph será, Jacob es fuego y Joseph será esto, perdón, Jacob es fuego, Joseph es flama y Esav o Roma viene a convertirse en la estopa. Y después de que Jacob pelea con el ángel, lo que vimos en las parachas pasadas, el ángel de Esav, el ángel de Roma, es un ángel que es enviado por el creador del universo. En sí no podemos otorgarle autonomía al ángel porque los ángeles son creados para cumplir un propósito y en este contexto el ángel de Esav o el ángel de Roma viene para luchar contra Jacob Avinu, contra nuestro patriarca Jacob. Y cuando pelea con él, el ángel dice, has peleado contra los hombres, contra Esav, y contra un enviado del Eterno, en este caso el ángel, hace lo que el Eterno, bendito sea su nombre, le dice que haga, y ha vencido. Entonces ya no será llamado tu nombre Jacob o parte baja del pie o lo más degradado del cuerpo del líder del Sadik, sino ahora serás la cabeza y ahora le cambia el nombre y le pone Yisrael, que significa un príncipe con el Eterno. Y después de esta lucha que tiene Jacob Avinu con el ángel, recordamos que le tocó la cadera al ángel y quedó Jacob Avinu con un daño en su cadera, en el nervio ciático. Y es por eso que cuando comemos carne de un animal kosher que fue previamente sacrificado de acuerdo a la shejitá, lo correcto es quitarle el nervio. Se le llama en hebreo el gid hanashe. Entonces, ese nervio y esa si podríamos decirle, manera diferente de caminar en la persona de Jacob, que ahora es Israel, viene a establecer un punto de partida, un nuevo comienzo. Es lo que Hanukkah también nos enseña, que cada vez que viene esta celebración, hacemos una autoexaminación de qué es lo que queremos que el Eterno nos ayude a cambiar en nuestro caminar para ser mejores personas, mejores familias, mejores comunidades y que podamos rededicar cada año, si no es que lo queremos hacer cada día, nuestro servicio al Creador del universo. Bendito sea su nombre. Entonces, la restauración del pueblo de Israel tiene que ser completa. La curación, cuando viene el ángel y le cambia el caminar a Jacob, dice que cuando sale el sol, es sanado. El sol representa el sol de justicia o el Mesías, en este sentido, como lo dice el libro de Zacarías, mas a los que me temen les nacerá el sol de justicia. Y cuando dice en el hebreo que el sol lo sanó, la palabra lu, a él, viene la lamed y la Bab, que significa 36, y los sabios hacen alusión a 36 luces que encendemos en Hanukkah. Hasta cierto punto, la luz del sol es la luz de Hanukkah que trae sanidad a la comunidad de Israel o al pueblo de Israel, que es representada por nuestro patriarca Jacob Avinu. Así voy a continuar leyendo esta lámina. Así como lo fue Jacob Avinu después de haber peleado con el ángel, es Joseph quien comienza la restauración, quien
quien puede someter a Esav y al tiempo presente que le llamamos el Olam Hasé. En la historia de la humanidad tenemos el Olam Hasé, que es el tiempo que estamos viviendo. Luego tenemos la era mesiánica, se le llama el Atid Labo o el tiempo venidero. Y después de ese Shabbat de 1000 años, que viene después del Olam Hasé que estamos viviendo ahorita, viene el Olam Jabá o el mundo venidero. Entonces, básicamente tenemos esas tres estructuras del tiempo, y quien puede someter a Esav en este tiempo presente es Yosef. La paracha pasada vimos que dice, estas son las generaciones de Jacob. Yosef, inmediatamente menciona a Yosef, porque Yosef representa todo lo que es Jacob. Y cuando Jacob es cambiado su caminar, Yosef viene a tomar la estafeta, el liderazgo de la mano de su padre Jacob, para poder traer la restauración plena al pueblo de Israel. Y solo el Sadik puede restaurar la capacidad de pararse en el tiempo presente, caminar correctamente, utilizar el tiempo que nos queda antes de la venida del Mesías y superar cualquier daño que nos pueda causar Roma o el sistema religioso de las naciones, que siempre está buscando causar un daño al pueblo de Israel. Ahora que estuvimos en la tierra de Israel, íbamos en el autobús haciendo los recorridos en cada día. Y uno de los días nos tocó ir a Samaria, al monte de Elón Moré, y también para poder ir al monte de las bendiciones, monte Gerizim y el monte Eibal. Pero el gobierno de Israel requiere que cuando un grupo de turistas van a ir a esta área, la compañía de turismo tiene que proveer con un autobús blindado para protección, porque tiene que pasar por algunas áreas que son, yo no lo sabía, aprendí en este viaje también que hay áreas A, B y C. Área A es un área totalmente de comunidades árabes, y B es que hay árabes y hay también judíos. No todos los árabes son practicantes del Islam. Hay algunos que son árabes israelitas que son practicantes del judaísmo. Viven en comunidades árabes israelitas, pero otros que son árabes que practican la religión del Islam, ellos son agresivos en sí, en contra del judaísmo. Y cuando íbamos en el camión se miraban unos señalamientos en la carretera y dice, está a punto de entrar en una área A, y cualquier judío, cualquier persona de israelita o judío tiene que saber, dice en esa advertencia, que es bajo su propia responsabilidad saber que puede perder su vida entrando a un área A sin protección. Y nosotros que somos turistas, la gente del área A sabe que vamos de visita o que vamos a ir a ver el área. Entonces, a veces ven mal el autobús, ven a un chofer judío manejando el autobús y le sacan la lengua a los jovencitos, hacen señas obscenas, pero por lo demás saben que posiblemente hay turistas en ese autobús, que si una familia judía cruza por esa área, es riesgoso que le pueden causar un daño. Entonces podemos ver que aún dentro del territorio de Israel, el pueblo judío es hostigado por otras naciones, y no es que algo que ignoremos saber que en Inglaterra, en Holanda, en gran cantidad de países que han dado la bienvenida con los brazos abiertos a la práctica de libertad religiosa, dando la entrada al Islam, el Islam entra como una religión más, como un derecho de las personas de poder tener una libertad de culto, más conforme se le da auge a esta creencia en particular, vemos que se desarrolla en una práctica bélica y busca imponerse, y la manera en cómo quienes practican esto se vuelven gente agresiva, y gente que aborrece al pueblo de Israel. Entonces, todo el daño que puede causar Esav y las naciones hacia el pueblo de Israel, tiene uno que estar al pendiente de todo ello y saber dónde caminamos, dónde vamos, en qué creemos, quiénes somos,
de quién tenemos que protegernos, cómo debemos de actuar, es parte del caminar en este tiempo presente. ¿Y cómo vamos a tener victoria en el tiempo presente? Los sabios nos dicen que Yosef es quien demuestra la autoridad entregada de Jacob a Yosef para poder prevalecer en el Olam Hasé. Solamente el Sadik puede restaurar la capacidad de pararse en el Olam Hasé, superando el daño que pueda causar Esab. Pregunta, ¿por qué Esab cayó en manos de Yosef? O en otras palabras, ¿por qué Yosef puede ostentar autoridad por encima de Esab? Recordamos que Jacob, en la narrativa, cuando toma la primogenitura, su madre le dice, rápido, prepara una comida que Esab prometió traerle a tu padre. Antes de que venga con eso, yo te la voy a preparar y tú preséntate delante de tu padre para que te dé la verajá o la bendición. Y cuando viene Jacob y se presenta delante de Yitzhak Avinu y comienza a hablarle, ¿qué es lo que dice Yitzhak? Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob. Y cuando le dice que se acerque para palparlo, dice, pero las manos son peludas o son como las de Esav. Y luego dice Jacob vino, y el olor de mi hijo es como el olor del huerto del Edén. Y nuestros sabios nos enseñan que en ese escenario en particular podemos aprender muchos aspectos, muchos factores de la redención. Uno de ellos es que Jacob, la escritura nos dice que es un ish tam, un varón recto, un varón que camina en rectitud, estudia la Torah, está siempre dentro de la tienda, en la librería, estudiando los pergaminos, todo lo que aprendió de Abraham, de Yitzhak, estudió en la yeshiva de Eber, también estudió bajo Melquisedec, quien los sabios nos dicen que es Shem, el hijo de Noach. Entonces toda esta sabiduría fue depositada en Jacob y Jacob se la pasaba estudiando, cosa que Esab se la pasaba haciendo perversidades y no le importaba la primogenitura. Entonces Jacob en su rectitud le pesa y él no quiere tomar la personalidad o suplantar a su hermano. Es algo que le duele, hacer algo que no es natural en él. Y los sabios nos dicen, al igual que cuando rompes una vara de canela, al romperla desprende el olor, el perfume, así Jacob se sentía roto por tener que hacer esto para recuperar la primogenitura, mas sin embargo en su humildad y en su sentir, su padre dice, el olor de mi hijo es como el huerto del Edén. La voz es la voz de Jacob, mientras que las manos parecen las de Esab. Y los sabios también nos enseñan que mientras la boca, mientras la plegaria, mientras la oración venga de la boca de Jacob o del pueblo judío, las manos peludas o perversas de Esav no nos pueden causar daño. Entonces vemos que Yosef toma la estafeta de su padre Jacob y puede someter en este tiempo presente a Esav. Entonces, ¿por qué cayó Esav en manos de Yosef o por qué Yosef se sobrepone por encima de la maldad de Esav? Porque Yosef dice, yo temo al Eterno, y Esav dice, ¿quién no temió al Eterno? Él es quien no teme al Eterno. Yosef logró una mejorá, una bendición a través de buenas acciones, mientras que Esav perdió la bendición debido a malas acciones. Yosef apoyó a sus hermanos, mientras que Esav trató de asesinar a Jacob. Yosef se mantuvo a sí mismo apartado del adulterio y de asesinato, mientras que Esav se ensució con el adulterio y el asesinato. Yosef arriesgó su vida por el honor de su madre cuando vino Esav encontrando al camino a Jacob. Recordamos que Yosef se estiró siendo aún muy pequeño para cubrir de la perversa mirada de Esav la figura de su madre que venía atrás de él. Y Esav, por su lado, quería matar a su madre. Dicen los sabios de Israel, es conveniente que uno caiga en manos del otro. Y cuando los príncipes de todas las Shebatim o de todas las tribus confrontan a todos los príncipes de la dinastía de Esab, él tiene una respuesta para cada uno de ellos. Pero en el momento en que el príncipe de Yosef comienza con él, el príncipe de Esab lo vence, se derrumba. Como está escrito,
Esto viene en el libro de Obadías. Aquí indica que era en el libro de... parece que alguien tiene un micrófono abierto. La casa de Jacob, viene en el libro del profeta Obadías, será fuego, y la casa de Joseph será llama, y la casa de Esab será paja. Esto viene en Ezicta, Rabati 12. Voy a dejar de... voy a la siguiente lámina. Parece ser que alguien tenía un micrófono abierto. Creo que es el hermano Alcina. Ok. Déjenme ver cómo le pongo. Oh, ya lo puso. Ok. Perdón, gracias, hermanos. Voy a volver a la lámina. Dice aquí, a partir de ese momento, el enfoque de la historia de la Torá está en Yosef, cuando él toma la responsabilidad y el liderazgo de su padre. Y el siguiente verso comienza diciendo, estas son las generaciones, Eile Tobledot y Jacob. La parashá pasada. Yosef tenía 17 años en ese tiempo. Génesis 37:2. ¿Qué aprendemos de esto? Que solo Yosef proyectará el poder de Jacob en plenitud. Y solo Yosef proveerá la llama para encender y quemar la paja de Esav. Yosef vivió los sueños que Jacob no estaba dispuesto a vivir, convirtiéndose en una extensión de Jacob, en un servicio al Eterno que surgió del mismo Jacob, pero en un mundo que siguió después de Jacob. En otras palabras, Yosef es una extensión de Jacob, y lo que Jacob posiblemente no podía completar al final de sus días, le entrega la responsabilidad a Yosef para que Yosef pueda cumplir el establecer la nación que Jacob vino tiene la tarea de haber iniciado. Y este es el significado de la consoladora promesa que el Eterno le da a Jacob de que Yosef pondrá sus manos sobre tus ojos. En otras palabras, en tu lecho de muerte, Yosef va a estar contigo. No creas que no va a estar con él. Él es tu extensión por excelencia. Porque Yosef fue amado por Jacob, y cuando la luz de este mundo fue quitada de Jacob, le fue entregada a Yosef. Esto dice el Zohar en el libro de Números 169a. Al cerrar los ojos de un ser querido en el momento de su muerte, es como uno estuviera diciendo, tu visión de este mundo se ha perdido. Pero no, en el caso de Yosef, dice, ahora yo seré tu visión en este mundo. Cuando uno tiene tanto apego a su padre, a su maestro, a su rabino, a su Mesías, a lo que usted represente para usted su autoridad, uno permanece con él todo el tiempo. Aún el momento que Yosef cierra los ojos de su padre, él viene a ser una extensión de su padre porque permaneció con él. En el periodo activo de los patriarcas, el periodo activo de los patriarcas termina con el cumplimiento de Jacob al obtener el nombre Israel. Ahora la antorcha pasa a manos de Yosef, quien debe cumplir con el siguiente paso: formar una nación o complementar la nación que ya inició Jacob Avinu en base a los 70 almas que descendieron a Mizraim. Cuando dice, estas son las generaciones de Jacob, Yosef, significa que las almas que vienen con Jacob y que descienden a Mizraim en el tiempo de la hambruna son puestas en manos de Yosef para el sustento. Y todas estas generaciones de Jacob vinieron solo por el mérito de Yosef en su nombre. ¿Quién los traería a Mizraim para que sean una nación? Yosef. ¿Quién los apoyaría? ¿Quién los sustentaría? Yosef. Aún el mar de los juncales se abrió solamente por el mérito de Yosef. Y por eso dice en el Salmo 77, redimiste a tu pueblo con poder, los hijos de Jacob y de Yosef. Esto viene en el Bereishit Rabá, en el Midrash Bereishit Rabá. Nos enseñan todos estos textos y estos contextos acerca de la importancia de formar una nación por medio de Jacob, y que le entrega
la estafeta a Yosef para que él continúe con esta formación de la nación. Yosef extiende el poder de Jacob no como una entidad diferente, sino como la llama que se extiende o sigue extendiéndose del fuego inicial. Es por eso que los sabios de Israel, a quienes les decimos Hazal, que es un acróstico de Jacamín, Sekerenu, Leverajá, a nuestros sabios, a quienes recordamos con bendiciones, para no decir todas esas frases, decimos Hazal. Es por eso que Hazal, o los sabios de Israel, Hazal ve en Yosef la semejanza de Jacob. El Midrash destaca sus antecedentes, experiencias y personalidades que son muy similares. Jacob y Yosef tienen la misma apariencia y tienen un estilo de vida o historias de vida muy similares. Los sabios nos dicen que aún en la carreta divina estaba la figura de cada uno de los líderes o representantes de la creación. Son 4 ruedas, 4 esquinas, y cada una de ellas tenía en un lado el máximo exponente de las aves en el cielo, es el águila. En la otra esquina tenía el máximo exponente de los animales domésticos, el buey. En otra esquina tenía el máximo exponente de los animales salvajes, creo que es el león. Y en la otra, un rostro de una persona. Y los sabios nos dicen que este rostro es el rostro de Jacob. Quiere decir que si Jacob, su rostro representa a la humanidad en la carreta divina o en el trono de la gloria, el rostro de Jacob es igual al rostro de Yosef, o el rostro de Yosef es igual al rostro de Jacob. Ambos tenían en aspectos similares madres infértiles. Ambos eran uno de 2 hijos. Ambos fueron considerados bejor o primogénitos. Sus madres tuvieron embarazos difíciles. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Fueron víctimas de intento de fratricidio. Ambos abandonaron la tierra de Israel. Ambos se casaron con mujeres fuera de la tierra. Ambos tuvieron hijos fuera de la tierra. Ambos fueron acompañados por ángeles. Ambos se hicieron grandes a través de sueños. Ambos trajeron bendición a la casa de sus suegros. Ambos fueron a Mizraim, a Egipto. Ambos pusieron fin al hambre. Ambos juraron, ambos ordenaron, ambos murieron en Egipto, ambos fueron embalsamados. Los huesos de ambos fueron llevados a la tierra de Israel. Esto viene en Bereshit Rabá 84. Es un resumen del libro de Bereshit. Como representante de su padre Jacob o del fundador de la nación llamada Israel, Jacob Avinu, quien es el fundador de la nación, no hizo distinción entre lo personal y lo nacional en sus esperanzas para el futuro. Esas aspiraciones se centraban en Yosef y en el papel que jugaría la construcción de la nación de Israel. Un papel que hizo que la venta de Yosef fuera un evento fatal para la nación. La ruptura entre Yosef y sus hermanos significa que no podía haber un desarrollo de un reinado, de un Malkut, una nación de Israel. Y el nervio de la cadera, se le llama el Gid Hanashe, había roto el vínculo de santidad entre estos mundos. Y cómo pasar del Olam Hasé a la Tid Lavo o a la era mesiánica, el cambio del caminar o de cómo sirve la nación representada por Jacob Avinu, Israel, al creador del universo, viene aparentemente a tener una fractura después de la lucha de Jacob con el ángel y restringe la expresión plena de la nación en este tiempo presente. Y dice aquí, abriendo la puerta a una grieta que casi destruye el concepto de soberanía o de Malkut o de reinado para la nación de Israel. Es por eso que la disensión fue una herida que nunca sanó y fue la fuente de tanto dolor para Jacob, porque fue el tema abrumador a lo largo de los últimos 39 años de la vida de Jacob. El punto sobresaliente en las bendiciones que le dio a sus hijos, la forja de una nación capaz de la redención final, es saber someter a Esav, y para eso se requería que Yosef tomara la autoridad de su padre Jacob. Entonces vemos cómo este varón tiene que estar buscando
en quién va a entregar el liderazgo. Se lo tenía que entregar a Rubén y Rubén cometió errores. Después de Rubén, que es el primogénito, le sigue cronológicamente a Shimeón y después Leví. Y vemos que Shimeón y Leví pierden su autoridad delante de su padre por haber hecho las muertes que dieron a Shekem cuando Shekem violó a su hermana Dina, y Shimeón y Leví toman venganza. Entonces, cuando nace Yosef, es el primogénito de Rachel y viene ahora a ser entregada a él, aunque a Yehuda le pertenece la siguiente oportunidad o el cetro. Vemos que Yehuda también después se aparta por causa de que los hermanos lo estaban acusando que él fue el que es responsable de la venta de Yosef, y se aparta de sus hermanos, toma una esposa cananita y de Yehuda, a quien le pertenece el cetro y donde viene el Mesías, no puede engendrar con una mujer cananita a Mesías, por lo cual se queda sin, sus hijos se le mueren cuando no, a través de estos hijos de cananita no es posible que se unan con Tamar, y que con Tamar, de donde viene la semilla de Mesías, no puede ser a través de estos hijos que tenían una herencia de perversión, porque no querían engendrar en Tamar para que ella no perdiera su belleza con el embarazo. Entonces el Eterno, bendito sea su nombre, le da muerte a estos jóvenes, y Onán, y vemos en la historia que todos sabemos que Yehuda toma a esta mujer que ve en el camino y que de alguna manera se orquesta para que a través de Yehuda con Tamar venga la dinastía de donde viene el Mesías. Pero en esta parashá Miketz es el encuentro de estas dos fuerzas mesiánicas. Yosef, quien recibe la Bejorá o el liderazgo de todo lo que le enseñó aún el sacerdocio o la Kejuná de Melquisedec, todo lo que aprendió Jacob con Shem, con Melquisedec, con Eber, con Yitzhak Avinu, con Abraham Avinu, toda esa grandiosa sabiduría que absorbe Jacob la deposita en Yosef, y ahora Yosef toma ese liderazgo y tiene que saber administrarlo. ¿Qué va a hacer con él? ¿Se lo va a entregar a sus hijos, a Efraín y a Manashe, o Manashe y a Efraín? ¿O qué es lo que tiene que pasar con toda esta fuerza de redención que es puesta en manos de Yosef? Y es por eso que es necesario que Yosef tome la estafeta. Yosef somete el tiempo presente y por lo tanto finalmente va a poder someter a Esab. Es Yosef quien se eleva a las alturas del poder y toma fama en Mizraim. Es Yosef quien es el magnate del dinero más grande en la historia, en la escritura. Yosef es quien alimenta y sostiene no solamente a su familia que descendió a Mizraim, sino sustenta a todo el mundo. Es Yosef quien supera la potencial confusión y destrucción causada por el cambio de caminar de Jacob Avinu cuando pelea con el ángel. Se le llama el Gid Hanashe a ese escenario. Y es Yosef quien en un acto simbólico antes del banquete con sus hermanos le dice a quienes están preparando la comida para sus hermanos, le muestra a los ojos de sus hermanos que él come kosher, que él no come como los egipcios, que él no se sienta con los egipcios. Y cuando sus hermanos están viendo se les está testificando que Yosef tiene autoridad sobre el cambio de caminar de su padre, que a partir de ahí, de la pelea con el ángel, se decreta que se le quite el nervio a todo animal kosher que uno va a poner en su mesa, que va a comer. Entonces, es una regla de kasherut, de poder comer correctamente de acuerdo a la Torah. Y Yosef está no solamente testificando que él es parte del pueblo de Israel, que come correctamente, sino le está enseñando a sus hermanos que él tiene autoridad sobre el poder caminar en este tiempo presente, aún sometiendo a Esab, que representa Roma, o al mundo de religiones que rodean al pueblo de Israel. En este acto simbólico delante de sus hermanos, él testifica a las tribus, a los Shevatim.
Jacob en este contexto recurre a Yosef para establecer el futuro de la nación, porque solamente Yosef puede restaurar el daño causado por la pelea con el ángel y solamente él puede guiar a la nación a una condición de santidad, de Kedushá. Yosef no sucumbió a las tentaciones de la esposa de Potifar. Yosef se mantuvo siempre en su visión, siempre tenía a su padre delante de sus ojos, siempre recordaba la enseñanza, la instrucción, la halajá. El jueves pasado compartimos de cómo viene Moshe Rabbeinu y enseña al pueblo después de recibir la Torá en el Sinaí. Recordamos que le enseña a su hermano a Aarón y se sienta a su derecha. Y después entran Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, los Kohanim, y les enseña la Torá y se sienta uno a la derecha de Aarón y otro a la izquierda de Moshe. Ya tiene Moshe 3 personas a su lado, Aarón, Eleazar e Itamar, y a los 2 les enseñó la Torá. Luego vienen los sabios de Israel y les enseña la Torá. Ya ahí Aarón la escuchó 3 veces. Primero a él, después la que le enseñó a sus hijos y ahora a los sabios. Los hijos de Aarón la escucharon 2 veces cuando le enseñan los sabios. Y después entra el pueblo y le enseña a Moshe la Torá. Ya Moshe enseñó 4 veces la Torá a Aarón, a sus hijos, a los ancianos de Israel y a todo el pueblo. Después Moshe se pone de pie, a Aarón le enseña a sus hijos, le enseña a los ancianos y le enseña al pueblo. Ya en ese contexto él enseñó y después se sale de ahí. Y así sucesivamente, sus hijos le enseñan a los ancianos, le enseñan al pueblo, y toda la comunidad escuchó y enseñó 4 veces. Es un patrón de aprendizaje y de enseñanza para el pueblo de Israel. Entonces, vemos de qué manera es esta nación estructurada, su forma de aprender y de enseñar para poder prevalecer en un tiempo presente. Hoy en día puse un post hasta cierto punto irónico diciendo, ¿quién va a estudiar la Parashá por encima de que muchos están viendo el mundial? Vemos ahí cómo hoy en día es un ejemplo clásico de que nos sometemos al mundo o traemos santidad y kedushá a este mundo. Cada quien decidimos qué hacemos con nuestro tiempo. Cada quien decidimos qué vemos con nuestros ojos, qué escuchamos con nuestros oídos. Es una decisión diaria de cada persona. El día de ayer meditábamos en la Kehilá acerca de estos grandes hombres, Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, David, Salomón, todos los sabios, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Estas personas, desde el inicio de la narrativa bíblica, Abraham, Yitzhak y Jacob son personas cuyas decisiones hacían cambio en toda la humanidad. Fueran positivas, fueran negativas, cualquier decisión que ellos tomaban, cualquier acción está puesta en eso es la Torá. La Torá es un conjunto de narrativas de personas que deciden servir al Creador del universo para santificar su vida y absorber el beneficio de poder hacer todo esto. ¿Crees que hay un solo Elohim? Lo entiendes, lo vives, lo enseñas a tus generaciones venideras. El Eterno se conecta con quienes le aman y te ama a ti también y te ayuda en tu caminar. Eso es la Torá. Son las buenas nuevas de salvación. Y Yeshua dice que Abraham vio mi día y se gozó. Abraham entendía todos estos conceptos y fuerzas mesiánicas, el Olam Hasé, el Atid Labo, el Olam Jabá, y cada acción de estos grandes determina un beneficio, principalmente para el pueblo judío y también para las demás naciones del mundo que quieren apegarse a la redención final. Entonces vemos la importancia de que Jacob y Yosef, las tribus, no toman las cosas a la ligera, las toman en serio, cosa que nosotros también tenemos que aprender de ellos. Entonces, ¿cómo se prepara el reinado en este contexto? Si el cetro le pertenece a Yehuda, pero Yosef es el depositario de sabiduría, de kedushá, de redención, de traer bien no solamente al pueblo de Israel o a la comunidad de la familia que establece Jacob, que mucha gente le
pega como un golpe en el hígado que uno diga la nación judía que está en el Sinaí, y la gente dice, pero es que no había judíos en el Sinaí, y la gente parece que se desespera y se jala los cabellos y los oídos y la cara y dicen, por favor, no mencione la palabra judío en el Sinaí porque no existían, eran israelitas como nosotros. Y me causa a mí ironía y humor ver que gente toma ese tipo de partido cuando estamos aprendiendo algo tan básico y tan simple para una nación que se estableció desde antaño. Entonces, ¿cómo se prepara el reino? Si la autoridad y la estafeta la tiene Yosef, ¿cómo se la va a transmitir a Yehuda? Yehuda y Yosef, en esta lámina dice, deben unirse como uno, porque Yosef es el Sadik, Yosef Hasadik, nunca se le conoce como Yosef el profeta o el Hanabí, se le conoce como Yosef Hasadik, y Yehuda, como David, se le llama el rey. Los reyes vienen de Yehuda, y Yosef es por excelencia quien es estudioso de la Torá, quien sabe poder dar consejos aún a reyes o aún a los Kohanim. Cuando el Cohen Gadol tiene que prepararse para la celebración de Yom Kippur, el día más santo de todo el año, tiene que estar 7 días apartado de todo y de todos. Y tiene que estar meditando en el servicio de Yom Kippur. Tiene que concentrarse en cada día lo que tiene que, en cada instante de lo que va a llevar a cabo en ese día tan importante. Y de acuerdo a la Mishnah, se nos narra que el Kohen Gadol está ahí y a unas altas horas de la noche están los sabios instruyéndole, le están enseñando otros Kohanim o miembros del Sanedrín, y cuando él está cabeceando y está como queriendo dormitar, le truenan los dedos, dice la Mishnah, y le dicen, mi señor, Kohen Gadol, preste atención, es muy importante, nos va a representar a toda la nación entrando al Kodesh HaKodashim, y no podemos arriesgar que se distraiga, no podemos arriesgar que se canse. Entonces vemos la importancia de la Kedushá, de la santidad, del entendimiento, en este caso del Sadik, de los estudiosos de la Torá que pueden apoyar a los que representan a la nación, en este caso al Kohen Gadol, y poder instruirlo. Es por eso que Yehuda se acercó a Yosef. Esto viene en Bereishit, Génesis 44, 18. Porque cuando Yehuda se acerca a Yosef, juntos traen mucho bien al mundo y traen shalom a todas las 12 tribus de Israel, a los Shevatim, y causan que el espíritu de Jacob viva a través de ellos. Esto nos lo enseña el Zohar en su Parashá Bereishit 206b. Entonces aquí el Zohar nos está hablando que la unión de Yosef con Yehuda es como detona la redención final. Yosef se le conoce como el siervo sufriente, porque es aquel siervo del Eterno que desciende hasta lo más bajo de este mundo, que es Misraim, y aún en medio de la idolatría y en medio de la oscuridad, él puede instruir a sus hijos Efraín y Manashe de acuerdo a la sabiduría que su padre depositó en él. De tal manera que cuando los presenta delante de su padre Jacob y dice, padre, aquí están los hijos que el Eterno me dio en Misraim, y Jacob los ve, puede ver la luz de la Torah, puede ver la sadaká, la justicia del aprendizaje de la Torah en el rostro de estos varoncitos, y le pone su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manashe, y dice, ahora ellos serán como mis hijos. Como aprendimos el jueves pasado, dice, estas son las generaciones de Moshe y Aarón, pero menciona nada más a los hijos de Aarón y no a los de Moshe. ¿Por qué? Porque cuando alguien enseña la Torah diligentemente a hijos de otros, esos son tenidos como hijos del que le enseñó. Y por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes estoy volviendo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías se forme en ustedes, porque de acuerdo al evangelio que me ha sido entregado, yo lo entrego a ustedes. Pues vemos que un maestro, un rabí, tiene la responsabilidad de instruir propiamente a los estudiantes. Y es tenido como un padre para esos estudiantes. Y cuando Jacob ve a Efraín y Manashe, dice, estos son miembros de las tribus de Israel. Y vienen a ser tenidos como hijos, porque es Yosef una extensión de Jacob. Y los hijos de Yosef son como hijos de Jacob. Es por eso que el Mesías dice, a nadie llamen padre,
Lo que está tratando de decir, no va el Padre a reconocer como hijos a gente que no es dedicada al estudio y permanece fielmente en el estudio de la Torá. Es lo que está tratando de decir el Mesías, pero la gente lo interpreta de otras palabras más convenientes de acuerdo a lo que es anti-Torá o anti-pueblo judío, anti-pueblo de ir en contra del pueblo de Israel, la halajá. Es Joseph quien permite la interrelación de las naciones con Israel. Él supedita los detalles del Olam Hasé que expresan las naciones a la santidad que debe ser provista por Jacob o por el pueblo de Israel. Se le conoce en este contexto a Jacob como el abuelo de Efraín y de Manashe. Abuelo en hebreo es Saba. Por eso los sabios le llaman aquí Israel Saba, o el abuelo Jacob, el abuelo Israel, el fundador de la nación. Las naciones rodearon el ataúd de Jacob con 36 coronas como señal de su centralidad para todos los reinados del mundo. Pero ellos hicieron esto solo por causa de Joseph. Hemos aprendido que todos vinieron originalmente para hacer guerra, pero cuando vieron la corona de Joseph en el féretro de Jacob, todos se quitaron las coronas y las pusieron en el féretro. En otras palabras, las naciones venían a buscar guerra en contra del pueblo de Israel. Eso dice el tratado Sotá 13a. Pero cuando ven la autoridad de Joseph, rinden su autoridad delante de Jacob. Es lo que nos muestra el tratado Sotá 13a. La contribución de Joseph es esencial para establecer el reinado, el Malkut, porque sin la conexión provista por su fundamento, no puede haber creación de un sistema a partir de todos estos detalles, ni hay expresión en el rey de parte de sus súbditos. En este caso, Israel envió a Yehuda para con Joseph cuando desciende a Egipto. Israel le dice a Yehuda que vaya a preparar las cosas para que él pueda descender con las 70 almas. En otras palabras, ve y prepara una infraestructura para nosotros. Si no hay carnicerías cacherizadas, ve e instituye para que los shohetim puedan preparar alimento cuando nosotros lleguemos. Si no hay casas de estudio, Beit Midrashim, ve y prepara casas de estudio, ve y prepara lugares de sepultura propios para el pueblo donde no haya idolatría de los egipcios y de ninguna de las naciones. O sea, el pueblo de Israel no nos podemos mover al azar a otro lugar si podemos preparar nuestra llegada. Y eso es algo que daña grandemente a nuestras comunidades no judías que venimos al estudio de la Torá, porque creemos que venir a la Torá nada más es postear en Facebook o en las redes sociales y decir, oh, ya viene Hanukkah y Hanukkah Sameach y la parashá de esta semana, Miketz, y estar aprendiendo la festividad. O sea, no es postear nada más cosas, es tener una identidad y saber que cuando fundamentamos comunidades, grupos de estudio, Beit Midrashes, también tenemos que proveer infraestructura para que nuestras comunidades puedan tener alimentos propios, puedan tener lugares de sepultura propios, podamos tener quienes circunciden a nuestras criaturas, podemos tener quienes atiendan a nuestras esposas. O sea, es un sistema totalmente diferente a que el mundo secular provee. Entonces, creer que estudio Torah y que puedo vivir en redes sociales sin responsabilidad de formar comunidades es algo degradante. No debe de funcionar de esa manera en la mente de los que estudiamos el Malkut o el establecimiento del reino aquí en la tierra. Cuando Mesías viene, dice, el reino de los cielos, el Malkut Hashemayim, está aquí ahora. Está para que ustedes lo tomen. ¿Cómo lo vamos a tomar? Con responsabilidad, aprendiendo de estos grandes. Entonces, Israel envió a Yehuda delante de Joseph, pero lo envió al territorio, al área cercana en Egipto, que se llama Goshen. Esto viene en Bereshit 46:28. Era esencial para Jacob, nuestro patriarca, Jacob Avinu, que Yehuda fuera enviado a encontrarse con Joseph, ya que la conexión eterna entre el fundamento provisto por Joseph y el Malkut de Yehuda se establezca antes de que
se asiente la nación en Misraim. El nombre del lugar de reunión de la tierra, que sería el hogar de los Bene Israel por 200 años, es el territorio de Goshen. Y esta palabra viene de la palabra Gosh, que significa acercamiento. Es el acercamiento de las dos grandes fuerzas mesiánicas, Meshiach ben Yosef, el siervo sufriente, Meshiach ben David, el Mesías de la casa de David, quien viene a establecer el reinado. Goshen, en este contexto, se convierte en el símbolo de vivir en paz y tranquilidad como en ningún otro lugar para el pueblo de Israel al venir a buscar alimento a Egipto. Y dice Bereshit 47, y habitó Israel en la tierra de Goshen y tomó posesión de ella y creció y se multiplicó en grande manera. Vemos la bendición que encontró el pueblo en Goshen. ¿Por qué encontró esa bendición y se multiplicó? Por causa de que Yehuda hace lo propio apoyándose en Yosef. Si no es que también lo podemos decir inversamente, Yosef se apoyó en Yehuda, le entrega la estafeta. Entonces, la palabra Goshen forma un acróstico, Nes Gadol Hayu Sham. Un grande milagro sucedió aquí, en Goshen. Es por eso que las letras que vienen en el dreidel es la palabra Goshen, porque Goshen o Hanukkah es el encuentro de las fuerzas mesiánicas, es un nuevo comienzo. Goshen, porque Goshen fue un periodo de verdadero cumplimiento en el tiempo presente, desde la integración de Yosef y Yehuda, desde las bendiciones del Olam Hasé que son proporcionadas por Yosef. Yosef da sustento en este tiempo presente. Es por eso que Yeshua no puede entender el pueblo judío actualmente acerca de la autoridad del Mesías, Yeshua, no tanto porque no haya evidencia, sino porque la teología tradicional o la religión tradicional ha mostrado a un Mesías cristianizado. O sea, en el nombre de Jesús vinieron la Iglesia Católica a causar estragos, daño y muerte al pueblo judío durante miles de años. Los cruzados, cuando estuvimos en la tierra de Israel, hay grandes fuertes de tiempo de los cruzados y hay iglesias del tiempo de los cruzados. Y el hermano Joseph Good claramente me dijo cuando organizamos el tour a la tierra, dice, Edgar, hay lugares donde no vamos a poner pie. Personalmente no pongo un pie en fuertes donde hubo o donde hay iglesias del tiempo de los cruzados, porque los cruzados fueron uno de los grupos más crueles y más perversos representando su religión que causaron daño al pueblo judío. Y dice, y causaron tanta masacre y tanto daño que personalmente no pongo un pie en esos lugares, me dijo él. Y yo le digo, si usted no los pone, menos yo los voy a poner. Y recuerdo que en una de las montañas que fuimos a ver donde se declaraba el inicio del mes con los fuegos que incendiaban arriba de estas montañas, creo que se llama Starba. También ahora en hebreo se le llama el viento de la estrella, Ruach Kochba. Y cuando fuimos ahí es un mirador impresionante. Se mira las montañas del lado de Jordania, creo que parte del mar de Galilea, si no me equivoco, pero es impresionante la vista de arriba de esa montaña. A un lado, estando nosotros en el mirador, está un fuerte de cruzados y lógicamente no entramos ahí. Entonces, es importante poder saber acerca de que la presentación del Mesías que hace la religión tradicional no la van a aceptar. Lógico que la va a rechazar el pueblo judío, porque han sufrido tanto daño de este tipo de práctica religiosa. Y en ese contexto no puede representar al Mesías de Israel. Y la fuerza mesiánica de Yosef y Yehuda, como Yosef trajo sustento a las naciones y al mismo pueblo de Israel en Misraim, vemos cómo es la autoridad que le entregó el Eterno, heredada de su padre Jacob, ahora en manos de Yosef. Y cuando la comunidad ortodoxa dice, Yeshua no puede ser el Mesías porque no construyó el templo,
por muchas razones, dicen ellos. Pero vemos aquí en todo este contexto que viene precisamente de fuentes que el pueblo de Israel estudia en sus yeshivas. Es lógico que el Mesías no podía venir a instituir un reino inconmovible en medio de gente imperfecta. Para poder establecer el reino, primero tiene que haber transformación en la comunidad y en los individuos. Y la única manera en que puede haber esta transformación en el tiempo presente es cambiando el caminar. Por eso se llama halajá. Es que viene el Mesías, establece una comunidad. En el libro de los Hechos capítulo 2, había más de 120 en el aposento, en el santuario, y todos recibieron una transformación en su caminar, porque el Mesías estableció la comunidad escatológica que estaba profetizada desde el Sinaí. Entonces vemos que hay un punto de partida para que pueda existir esta comunidad que se impone sobre el tiempo presente, pero vemos que no sea fácil hacerlo porque a través de los siglos se ha tratado de minar la tarea de esta congregación escatológica. Usted y yo podemos hacer la diferencia entendiendo estos conceptos, transformando nuestras vidas, enseñando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y no solamente enseñando, sino también aprendiendo de acuerdo a cómo enseñan desde el Sinaí, como Moshe lo hizo. Goshen fue el comienzo de la conexión del Mesías ben David de Yehuda y el Mesías ben Yosef. Los comienzos del proceso de redención precisamente se plasman en Hanukkah. Y Hanukkah juega un papel tan importante que es una síntesis para ser completada una Geulah Shelema, o sea, una redención total solamente se obtiene a través de hacer equipo en que el siervo sufriente vino al matadero y no abrió su boca como cordero, porque es descendiente de Rachel, y le entrega la autoridad a su hermano Yehuda cuando se revela a ellos y le dice, Ani Yosef. Cuando se revela Yosef a sus hermanos, cuando ve que Yehuda ya es maduro y responsable porque ha cuidado a Benjamín como Yosef esperaba que fuera. Y si Yehuda puede cuidar a Benjamín, el más pequeño, va a poder cuidar también a toda la nación. Y es cuando Yosef le entrega la estafeta de autoridad y de halajá a Yehuda. Y ahora en el libro de Ruth le dicen a Boaz, los sabios de Betlehem. Los sabios de Yehuda están bendiciendo a Boaz a través de Ruth y dicen que el Eterno te dé descendencia a través de esta joven, igual como lo hicieron nuestras matriarcas Rachel y Lea. Y ahí está reconociendo los sabios de Judá que de Rachel puede venir el liderazgo y que ahora va a ser depositado en la tribu de Judá. Espero que con estos conceptos sean de ayuda para poder apreciar un tanto la importancia de la unión de las dos fuerzas mesiánicas como lo es Mesías ben Yosef y Mesías ben David.